La voz lo atravesó como si el aire se hubiera agrietado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Richard Morgan estaba al borde de la cobija, la quijada apretada, el rostro encendido no solo de enojo, sino de un miedo antiguo. Rose se levantó de golpe y se puso delante de los gemelos, como si su propio cuerpo fuera una puerta. Señor Morgan, puedo explicarlo. Desobedeciste mis órdenes. La voz le temblaba, pero no cedía. Sacaste a mis hijos sin permiso. Los pusiste en riesgo. Tú... Se detuvo. Tommy estaba de pie, con los dedos apretando la pierna de Rose como ancla. Richard retrocedió una pulgada. Jay, del otro lado, empujaba el suelo con todas sus fuerzas para incorporarse. La mariposa que lo hipnotizaba parecía un milagro ajeno, pero él la miraba como si le perteneciera. ¿Está de pie?, preguntó sin respiración. Sí, dijo Rose casi en un susurro que no supo si era para no espantar a los niños o para no romperse. Los dos dieron sus primeros pasos hace unos minutos. Los ojos de Richard resbalaron de Tommy a Jay, de la hierba a los dedos pequeños, de la manta a los zapatos diminutos. Se oyó un zumbido de fondo, risas lejanas, ruedas de carriolas, el ladrido de un perro. Y de pronto fue como si todo lo que había contenido en 18 meses se le hubiera subido a la garganta. ¿Cómo? Necesitaban algo que desear, dijo Rose. En la casa todo llega a sus manos. Aquí, el mundo los llama. El enojo perdió forma. Se sentó en la manta sin mirar dónde, como si las piernas ya no respondieran. Jay dio 2 pasos imprecisos detrás de la mariposa, cayó de nalgas y se rió. Y por primera vez Richard se permitió escuchar esa risa sin miedo a que le partiera en 2 lo que quedaba de él. Pero para entender cómo llegaron a ese parque, hay que volver a la casa donde el silencio pesaba más que el mármol. La mansión Morgan brillaba con una limpieza que no dejaba huellas. 35 habitaciones, piscina, canchas, jardines podados al milímetro. Y sin embargo se sentía deshabitada, como un museo cerrado un martes lluvioso. Richard, 38, CEO de Morgan Industries, un titán tecnológico valuado en cifras que parecían ficción. Trajes italianos, agenda con usos horarios, aviones que cruzaban el Pacífico mientras él fingía que el sueño era un gasto prescindible. Tenía todo, menos lo que no se compra. Sofía se había ido en un quirófano. Y la noticia lo alcanzó del otro lado del mundo. La llamada le partió el tiempo en un antes y un después. El jet que lo devolvió a Nueva York bajó entre nubes que entonces le parecieron demasiado blancas. En el hospital alguien puso a Jay y a Tommy en sus brazos. Y él no supo qué hacer. Los miró como si fueran la evidencia de un delito que no sabía nombrar. Los dejó con enfermeras y papeles. Se dijo a sí mismo que proveería lo indispensable: salud, seguridad, educación. Se dijo que eso era amor en su idioma. Se dijo muchas cosas que no lo consolaron. 7 niñeras en un año. Horarios rígidos, sillas altas como tronos, juguetes que evitaban el contacto humano con luces y melodías programables. Los gemelos respondieron a ese mundo perfecto apagándose. No lloraban, no reían, no extendían los brazos. Se quedaban donde los ponían, como si todo lo que importaba sucediera a unos centímetros más allá y ellos lo estuvieran esperando sin fecha. La doctora Martínez habló con esa calma que a veces irrita al que sufre. Están sanos, pero el desarrollo no es una lista de compras. El contexto emocional importa. Nacieron en una tormenta, perdieron a su mamá al nacer y no han tenido una figura de apego estable. Eso deja marcas. No son máquinas averiadas, son niños que se protegen como pueden. Dígame qué hacer, dijo Richard con voz de sala de juntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? La doctora lo miró con compasión y sin negociar la verdad. Necesitan a alguien que les dé lo que usted no puede ahora. Presencia cálida, repetida, confiable. Alguien que no mienta ni con el cuerpo. Él firmó órdenes. Pagó más terapias. Llamó a la agencia de las mejores. Y el destino no llegó en traje sastre, sino con tenis usados y un libro de canciones en una maleta vieja. Rose Bennett tenía 26 y 2 vidas sobre los hombros. La suya y la de su abuela con su sabiduría de cocina, sus manos fuertes, su fe sin sermones. Creció en Atlanta entre turnos dobles y tareas a la luz de una lámpara que parpadeaba. Aprendió que algunos bebés solo se calman cuando sienten el latido de otro pecho, que la pobreza también cría niños pero con otras palabras. Estudió lo que pudo, desarrollo infantil en un college comunitario, teorías de apego y plasticidad cerebral leídas en el bus. No tenía diploma de 4 años ni apellidos extranjeros, pero tenía algo que el mármol nunca da: piel que se sienta en el piso y escucha antes de hablar. La agencia la llamó con advertencias. Padre exigente, ausente. Gemelos con retraso. 7 niñeras, 0 victorias. Salario alto, expectativas más altas. ¿Segura? Háblame de los niños, pidió Rose.
18 meses. No caminan, no hablan, apenas miran. Se le apretó la garganta. Dijo sí, la entrevista duró 12 minutos. Richard ni siquiera le indicó una silla. Ella se sentó sin pedir permiso. Vio el traje que ya no le ajustaba igual, el anillo que no se quitaba, el retrato de una mujer vuelto boca abajo como si mirar doliera demasiado. Vio 5 carpetas de anillas con horarios minuciosos. Se respetan al pie de la letra, dijo él. Alimentación a estas horas, siestas de tanto a tanto, terapias aquí y allá. Todo se registra. No tolero desviaciones. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Rose. Él no esperaba preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que los cargó? ¿Que se tiró al suelo a jugar? ¿Que les cantó? Richard se puso de pie como quien intercepta un golpe. Si no va a seguir instrucciones, voy a ayudar a sus hijos, respondió ella con una calma que no supo de dónde le salió. Los niños no son relojes, necesitan un cuerpo que no se vaya. Y, por lo que escucho, eso es lo que les ha faltado. Él debió despedirla ahí mismo. En cambio, preguntó, ¿puede arreglarlos? No están rotos, están heridos. Y sí, podemos sanar. Pero me va a necesitar a mí, y ellos a usted la contrató. A veces lo correcto se firma con la mano que tiembla. El cuarto de los gemelos parecía catálogo, móviles caros, juguetes didácticos sin abrir, alfombra impecable. En el centro, 2 niños que parecían estatuas que respiraban. Rose cerró el folder, se quitó los zapatos, se sentó en la alfombra con movimientos lentos, como si se presentara ante un animalito asustado. Hola, Jay. Hola. Tommy. Soy Rose, me voy a quedar. No acercó juguetes. No hizo voces estridentes. Apoyó la palma en el piso, la otra cerca sin tocar por si un día ellos quisieran. Cantó bajito una nana de su abuela, en un inglés con bordes suaves. Al tercer día, Jay sostuvo su mirada 2 segundos. 2. Rose apuntó en su cuaderno de espiral. Mirada. 2 segundos. Con canción. Al quinto, Tommy dejó de tensarse cuando lo acunaba. Hombro aceptado. Anotó con sonrisa. Al octavo, sonrisas con burbujas. Al 12, mano que elige un juguete y lo acerca. Rose escribía lo que nadie pide en los reportes. Se acomodó contra mí sin miedo. Me buscó con los ojos al entrar. Se rió antes que yo. Los informes oficiales seguían diciendo lo que Richard necesitaba leer. Horarios cumplidos, onzas medidas, minutos exactos de siesta. Pero la bitácora que importaba era la que no llevaba sellos de la empresa. Era un mapa hacia un puerto que todavía no tenía nombre. Richard notaba cambios como quien no sabe leer todavía, pero reconoce las letras. Están distintos, más presentes. Aún así los hitos, Rose abrió su cuaderno y se lo acercó. Él leyó frases simples y sintió que algo adentro acomodaba el mobiliario. Estos también son hitos, dijo ella. Primero el corazón, luego las piernas y la lengua. Él se quedó con la vista clavada en una página donde ella había escrito en letra pequeña. Hoy Jay se dejó consolar. Se durmió en mis brazos. Era una oración más poderosa que cualquier KPI. 17 días después, la vida dio un portazo que abrió ventanas. El martes amaneció con un cielo transparente y un cansancio nuevo. Rose miró a los niños en su pecera de lujo. Los quería ver debajo del sol real, no del de lámparas. Marcó a la oficina. Quiero llevarlos al parque. No, dijo Richard. No sin permiso, no sin protocolo, no sin controlar el mundo. No son piezas de museo. No, repitió cortando colgó. Rose los miró. Ellos la miraron sin verla. Respiró. Decidió. Zapatos, sudaderas, pañales de repuesto, toallitas. La cabeza le latía en la puerta como un tambor de guerra. Central Park se abrió como una primera vez. Ella se arrodilló junto a la carriola. Escuchen, pájaros, niños, perros, el viento. Los sentó sobre una cobija. Les descalzó los pies. La hierba fue una sorpresa. Tommy soltó una risa redonda, la primera carcajada con peso. Jay inspeccionó un puño de verde como si estuviera leyendo un libro en braille. Rose no dijo, ya ves, te lo dije. Dijo bajito. El mundo estaba esperándolos. La niña del diente de león llegó como un hada con vestido amarillo. Le ofreció la flor a Tommy, justo fuera de su alcance. Y el universo de ese niño se ensanchó una pulgada. Apoyó rodillas. Tembló. Buscó el suelo con los dedos de los pies. Se alzó. Caminó. 3 pasos. Hubo un silencio como si el parque contuviera el aliento. Rose lo recibió con un «mi amor» que sonó a campana. Jay, picado, empujó contra el piso y se levantó también. Y entonces la voz. ¿Qué demonios está pasando aquí? Lo demás ya lo viste. Lo que no viste fue el movimiento invisible. El enojo desinflándose. La culpa asomando. La esperanza pidiendo permiso para quedarse. Creí, dijo Richard, mirando el piso, que proteger era encerrar.
Vivir es un riesgo, contestó Rose. Morirse adentro también. Tengo miedo, admitió él. Yo también. Los dos podemos con eso. Esa noche el estudio encendió la chimenea aunque no hiciera frío. Richard no estaba detrás del escritorio. Estaba en el sillón con los codos en las rodillas, la corbata suelta. Rose, te debo una disculpa. Varias. Y una confesión. Ella asintió esperando, dejándole espacio. Los culpé, dijo. A ellos, por Sofía. No lo dije. Me lo dije a mí, despacio. Y entonces me escondí en el trabajo. Los veía y veía su ausencia. No podía tocar sin sentir que traicionaba su memoria. No podía llorar sin pensar que me iba a disolver. El dolor no entiende razones, dijo Rose. Las manos sí. Hoy miró la fogata. Hoy me di cuenta de que me he perdido su vida. Y ellos, la mía. Están a tiempo, repitió ella como si esas 3 palabras fueran un talismán. Ayúdame. No como empleada, buscó la palabra, como compañera para criarlos. Sí, dijo Rose sin melodrama. Aquí estoy. A la mañana siguiente abrieron la puerta clausurada. La habitación de Sofía olía a perfume que se había quedado enganchado en la madera. Todo estaba donde se dejó. Una novela con una esquina doblada, una crema abierta, un suéter sobre una silla. En el escritorio, una caja de madera con un listón viejo. Richard la abrió como quien toca una reliquia. Recetas, fotos, un diario con hojas que crujían, un cuaderno de nanas escritas a mano con notas. Mi mamá me la cantaba cuando estaba triste, para noches de tormenta. Lo estaba haciendo para ellos, dijo él, y se le quebró la voz. Para que supieran de dónde venían. Entonces que lo sepan, dijo Rose. Esa tarde la caja fue al piso con 4 manos alrededor. Richard habló por primera vez de Sofía con voz de papá, no de viudo. Su mamá los amaba mucho. Les escribió canciones. Les eligió nombres. Les guardó recetas, Rose cantó. Los niños tararearon. No palabras, música de garganta. Richard los alzó como si pesaran menos que la culpa. Jay le tocó la cara. Tommy le tomó el cuello. Y en esa trenza extraña, ausencia, presente, canción, cabían los 4. La casa cambió primero de sonido, luego de luz. Mañanas con galletas rotas sobre la mesa, mediodías con juegos de esconder carritos, noches con cuentos repetidos hasta el cansancio. Richard llegó temprano, se fue más tarde. Aprendió a cambiar pañales sin pedir ayuda. Aprendió a pedir ayuda. Aprendió a escuchar cuando el llanto no era hambre sino sueño, y cuando no era ninguna de las 2 cosas sino quédate conmigo un poquito más. Pon tu cara cerquita, le indicó Rose. Háblales a la altura de los ojos. Nombra lo que sienten. Veo que estás frustrado. Escucho tu enojo. Eso les enseña a volver. Él tomó notas como si fuera una junta que se importaba. Una tarde, la torre de bloques se fue al piso como un edificio viejo. Jay aplaudió. Dijo, «Dada», con la claridad de quien inaugura un idioma. Richard se quedó congelado. Luego se rió con la cara mojada. Tommy repitió, «Dada», y ese sonido tan sencillo le desanudó un año de garganta. «Soy yo», dijo. «Soy su dada. Estoy aquí». No todos celebraron sin preguntas. Claire llegó desde California con vuelo retrasado y opiniones adelantadas. Abrazó a su hermano como quien comprueba que sigue ahí. Miró a los niños y no reconoció a los bebés de brazos caídos del funeral. Corrieron, balbucearon, rieron. Miró a Rose con atención de hermana mayor que quiere saber quién ocupa qué lugar. Está muy involucrada, dijo esa noche en el estudio. Los niños le dicen mamá. ¿Es empleada o es familia? Salvó a mis hijos, respondió él a la defensiva. No discuto su valor. Discuto los límites. Si es empleada, hay que ponerlos. Si es familia, hay que nombrarlo. Lo que no se nombra confunde. Richard no había pensado una palabra adelante. Pensaba en desayunos y siestas, no en contratos del corazón. Esa misma noche volvió a la chimenea con Rose. «¿Cómo te ves aquí dentro de 5 años?» preguntó. «Eres más que una niñera. Decidimos juntos, tú y yo. Ellos te dicen mamá. ¿Quieres quedarte de manera definitiva?» Rose tragó saliva. Miró la flama. Vio a su abuela en una cocina lejos de esa casa. «Los amo», dijo. «Conozco su olor cuando se despiertan. Podría reconocer sus pasos entre 100. Pero también sé que no son míos. Son tuyos. Y de Sofía. Yo me quedaría. Si me necesitas de verdad. No por pánico. Por proyecto. Sí te necesito», dijo él. «Y ellos también. No románticamente. Como comadre. Como guardiana. Podemos hacer acuerdos legales. Darte derechos. Nombrar las cosas». Rose asintió despacio, como quien acepta no un salario sino un destino. Sí, los papeles tardaron semanas, con términos que Rose tuvo que pedir que le explicaran sin vergüenza. Tutela compartida, autorizaciones médicas, decisiones educativas.
Richard pidió a su abogado que hablara sin latín. Rose llevó un cuaderno nuevo para anotar lo que no entendía. A veces había silencios incómodos cuando el mundo del derecho chocaba con la delicadeza de lo que estaban intentando. Quiero asegurar que, si yo falto, dijo Richard una mañana serio, no vendrá nadie a sacarte de su vida. Y yo quiero asegurar que si un día me equivoco, dijo Rose, siga habiendo red. No soy perfecta. Nadie. En medio de eso la casa siguió creciendo. Mrs. Peters, la ama de llaves, empezó a dejar flores en jarrones que antes estaban de adorno. El chofer, Mr. O'Leary, se quedó a veces en la puerta del cuarto de juegos solo para escuchar a los niños reír. La cocina empezó a oler a cosas que no venían del catering. Richard, torpe con el horno, aprendió a mezclar harina con mantequilla para hacer galletas que se partían en la mano. Rose pegó en la pared un calendario con dibujos hechos por los gemelos que parecían cometas torcidas. No todo fue fácil. Las terapias eran agotadoras. Había días de retrocesos que parecían traiciones. Una tarde Tommy volvió a quedarse quieto mirando la pared y Rose sintió pánico. Se acercó despacio, nombró lo que veía. «Te fuiste un poquito, amor». «Aquí estoy». «Aquí». El parpadeo volvió. Jay tuvo un periodo en que mordía cuando se frustraba. Hubo que enseñarle otra cosa que hacer con el enojo. Morder una mantita, apretar una pelotita. Hubo noches con fiebre, con vómitos, con sábanas a lavar a las 3 de la mañana. Hubo cansancio con ojeras, rosas rojas en vasos altos, disculpas por gritar sin querer, reparaciones enseguida. Y hubo un día que casi los quiebra. El agosto llegó con un calor pegajoso y una tormenta que reventó cables en media ciudad. El generador de la casa no arrancó. La noche cayó y la casa se volvió una caja negra. Rose estaba en el pasillo cuando escuchó un golpe sordo en el cuarto de los niños. Entró, tropezó con un juguete. Jay estaba en el piso, respirando raro, la boca abierta como un pez. Una sombra negra le pasó por los ojos. «Richard», gritó, «llama a emergencias». Ahora Tommy empezó a llorar. La casa, siempre tan lista, no tenía luz. Rose tomó a Jay, lo acostó de lado, le habló al oído con voz que no vacila. «Te tengo, te tengo». Richard entró con la linterna del celular. Vio a Jay pálido, vio la sangre huirle de la cara. Le temblaron todas las decisiones de la vida. Marcó con manos que parecían de otro. O'Leary bajó las escaleras a toda velocidad para abrir la reja. La ambulancia tardó 10 minutos que parecieron 2 horas. En el hospital, los enfermeros se movieron como si la coreografía hubiera sido ensayada 1000 veces. Richard sintió que la sala de espera era el mismo avión donde recibió la noticia de Sofía, pero con luces peores. Rose se sentó a su lado y le apretó la mano con fuerza suficiente para no romperlo. «Respira conmigo», pidió. «Inhala. Exhala». Él obedeció con la docilidad de un niño. Cuando el doctor salió, hablaron de broncoespasmo, de fiebre que subió rápido, de cosas que tienen nombre y tratamiento. Jay estaba estable. Podían verlo. Richard entró primero, caminando como quien teme pisar una grieta. La medicina le daba al niño un sueño pesado. Richard le acarició el pelo con dedos torpes. «Estoy aquí», dijo, sin público. Rose se quedó en el pasillo con Tommy en brazos, cantándole bajito una nana que decía que la noche es grande pero la mano que te sostiene es más grande. Se recargó en la pared y lloró en silencio, de miedo, de alivio, de cansancio de siglos. Al amanecer, el doctor les dio altas instrucciones, goteros, citas. O'Leary los llevó a casa con las luces de la ciudad aún parpadeando. Mrs. Peters tenía sopa caliente y toallas limpias. El equipo sin órdenes era familia en modo de rescate. «Gracias», dijo Richard, mirando a todos como si los viera por primera vez. «Para eso estamos», respondió Mrs. Peters, con una sonrisa que no le conocían. El miedo no se fue, pero se acomodó en un lugar donde no mandaba. La prensa olió la historia semanas después, cuando un vecino curioso vio a la niñera y a los niños en el parque y reconoció al magnate que ahora se tiraba en la hierba. Algún blog publicó una foto inocente y mala. El CEO que dejó a sus hijos con una niñera millonaria en sentimientos. Los comentarios fueron un río turbio. Quienes admiraban, quienes dudaban, quienes insultaban sin saber, quienes racializaban aquello que no entendían. «No leas», dijo Rose, viendo a Richard apretar el teléfono hasta blanquearle los nudillos. «No les debemos nada». Él no supo si pedir disculpas por exponerla o por no haberla protegido antes. Rose lo liberó de la respuesta. «Yo elegí estar aquí. No es caridad. Es proyecto. Que ladren. Nosotros cuidemos el dentro». Sin embargo, apareció un obstáculo real. Un tío lejano de Sofía que pidió revisar el testamento. Argumentó que ceder derechos parentales a una persona ajena a la sangre era deshonrar la voluntad de su sobrina. La abogada de Richard pidió calma.
Dijo que el documento de tutela complementaria no era adopción ni desplazamiento de la patria potestad. Aún así, la audiencia se fijó en el calendario como una sombra. Yo no quiero problemas, dijo Rose la noche anterior cuando los niños ya dormían. Si esto te complica con la familia de Sofía... Sofía quería que nuestros hijos fueran amados, respondió Richard. No puso cláusulas de sangre. No escribió mármol en su diario. Escribió canciones. ¿Y si me preguntan por qué soy apta? Preguntó con una risa breve. ¿Les llevo mi cuaderno de burbujas y sonrisas? Llevamos a Jay diciendo dada y mamá. Llevamos a Tommy corriendo al parque. Llevamos noches como la de la ambulancia. Llevamos verdad. Eso pesa. En la audiencia, el juez tenía cara de lunes. El tío, un traje que olía a naftalina. La sala parecía diseñada para que la gente se sintiera pequeña. Rose habló con voz simple. Contó sin exagerar. No dijo salvé, dijo estuve. La abogada presentó informes de la doctora Martínez, quien explicó con diagramas sencillos por qué el apego seguro salva vidas futuras. Menos ansiedad, mejor lenguaje, más regulación emocional. El juez preguntó a Richard por su ausencia inicial. Él no se defendió con horas de vuelo ni facturas. Se paró en el lugar de la culpa y dijo: «Huí, y fue un error. Volví, y fue lo mejor que he hecho. Quiero que el papel diga lo que ya hacemos, que Rose decide conmigo. No para desplazar a nadie, sino para que nunca vuelvan a quedarse solos». Al final, el mazo no sonó como trueno, pero sí como alivio. Se reconocía la tutela compartida para decisiones de cuidado, salud y educación con salvaguardas. El juez dijo algo sobre lo mejor para los menores, que por una vez no sonó a frase hecha. El tío se fue molesto. La familia de Sofía, con el tiempo, entendió que honrar su memoria era ver a los niños reír. La vida siguió. Richard comenzó terapia de duelo con disciplina de atleta. No la usó para llorar una vez y olvidarse, sino para poner los cimientos de una casa nueva. Aprendió a hacer memoria sin cortarse. Descubrió que podía hablar de Sofía sin pedir perdón a nadie. Llevó el diario al parque y les leyó a los niños párrafos donde su mamá soñaba con sus voces. «Quiero que conozcan mi receta de pan de plátano», leyó una tarde. «Quiero que sepan que la valía no se mide en lo que ganan, sino en lo que abrazan». Luego miró a Rose. «Ella te habría querido». «Yo también la quiero», dijo Rose, y no le pareció raro querer a una mujer a la que no conoció. Hubo avances que parecían pequeños pero eran catedrales. Jay descubrió cómo decir «otra vez» con un gesto de manos abierto que lo delataba antes del sonido. Tommy aprendió a tolerar frustración sin morder. Hubo primeras caídas en bicicleta sin llantas, primeros no de independencia, que eran música para adultos que antes habían soñado con cualquier sílaba. Hubo visitas a preescolar con mochilas que parecían más grandes que ellos, lágrimas en la puerta y luego carreras por el patio. En el preescolar, una maestra le preguntó a Rose: «¿Eres su mamá?». Rose respiró un poquito antes de contestar. «Soy su mamá del día a día», dijo, «la que está. Y tienen otra mamá que es memoria y canción. Y un papá que ahora sí llegó». La maestra sonrió como si entendiera una ecuación correcta. En el parque de siempre, un día de otoño, los niños recogieron hojas rojas y las guardaron en un sobre para la caja de mamá Sofía. Rose pegó las hojas con cinta transparente. Richard escribió la fecha con letra de ingeniero. La caja empezaba a llenarse de vida nueva. Dibujos, fotos con dedos manchados de pastel, una servilleta con chocolate y una nota. Nos ensuciamos, reímos, sobrevivimos. Hubo también conversaciones duras entre adultos que deciden. «No quiero que te pierdas», dijo Rose. «Que te vuelvas a esconder en el trabajo porque ahora el dolor tiene otro nombre. Miedo a fallar». «Tengo pánico todos los días», admitió Richard. «De dejar caer algo, de no estar a la altura, de volver a Tokio aunque estoy en el comedor». «El miedo no se va», dijo ella. Se sienta a la mesa. Le sirven un vaso de agua y sigue habiendo mesa. «¿Y tú?», preguntó él. «No te quiero en un rol que no puedas nombrar sin dolor. La gente preguntará, juzgará. Yo puedo enfrentar titulares. Tú no tendrías por qué». «La gente siempre pregunta», dijo Rose. «Mi abuela decía que el ruido no cocina frijoles. Yo cocino con lo que hay. Estos niños, esta casa, este proyecto. Duele a veces. Sí, ¿lo volvería a elegir?». También él asintió. Guardaron silencio unos segundos, cómodo como los que solo existen cuando hay compañía de verdad. «Gracias», dijo Richard, «por quedarte la noche de la ambulancia, por llevarlos al parque aunque te jugabas el trabajo, por enseñarme a nombrar». «Gracias por llegar», respondió Rose. «Hay cosas que no puedo enseñar si tú no estás». El segundo cumpleaños llegó con cielo claro, sillas en el jardín, globos que se soltaban y subían como oraciones sin culpa. Vinieron pocos, Claire ya sin reservas.
Mrs. Peters con un pastel que olía a infancia, O'Leary con un regalo envuelto en papel arrugado, la doctora Martínez con un libro de dibujos, un par de amigos que ya no hacían preguntas impertinentes. Hubo piñata con forma de estrella que resistió más de lo que parecía, como todos. Hubo manos pegajosas de dulce, risas con confeti. ¿Puedes creer?, dijo Rose acercándose a Richard con 2 platos. Hace un año no sabíamos si iban a decir una palabra. Y ahora no paran, sonrió él orgulloso del ruido. Hoy me dijeron, Dada no, 3 veces antes del desayuno. Progreso, dijo ella, brindando con vasos de papel. Gracias, dijo él, y no fue una palabra de fiesta, fue una piedra que se posa en su sitio. Nos salvamos juntos, repitió ella. Jay y Tommy corrieron hacia la mesa con velitas. Las soplaron con ayuda de 2 adultos que aprendieron a no soplar por ellos. Las voces cantaron las mañanitas con un acento extraño y hermoso. Alguien tomó una foto que, impresa, mostrará algún día 4 cuerpos inclinados sobre un pastel. Ojos brillantes, manos cruzadas. Cuando el sol se escondía, Richard habló como quien reza sin darse cuenta. A la familia elegida, a las segundas oportunidades, a las canciones que enseñas a niños que aún no hablan. Al camino que todavía no sabemos, dijo Rose. A lo que venga Jay señaló el cielo. Mamá, dijo. Y nadie le corrigió el concepto. Tommy jaló del cuello de Richard. Dada, dijo. Y la palabra se quedó a vivir en la casa. Esa noche, cuando el jardín estuvo otra vez en silencio y la cocina recogida, Richard entró en la habitación de Sofía solo. Encendió la lámpara de mesa. Abrió el diario en una página donde había una lista de cosas por enseñar. Atar agujetas. Soplar con cuidado. Decir gracias. Apoyó la mano sobre la letra de ella. No pidió perdón. Dijo, lo estamos haciendo. Con ayuda, cerró el diario con ternura. Apagó la luz. Al salir pasó por el cuarto de los niños. Los miró dormir con la boca abierta, los dedos aún manchados de pastel. Se inclinó, besó cabezas tibias. Se detuvo en la puerta de Rose. Dudó, tocó 2 veces. Ella abrió con una sudadera, el pelo recogido. Solo quería decirte... Empezó y no supo cómo poner en orden lo que sintió ese día, que... Gracias no alcanza. Alcanza si lo haces verdad, dijo Rose. Mañana otra vez. Ese es el truco. Él rió bajito, como si le hubieran contado el final de un truco de magia que en realidad es un trabajo de carpintero. Mañana otra vez. Los días siguientes trajeron rutinas con sorpresas. Eso es la infancia. Jay descubrió una fascinación por armar torres exactas y por tirarlas con una ceremonia seria. Tommy aprendió a nombrar colores y equivocarse con convicción. Rose inventó un juego para decir adiós en la puerta del preescolar sin lágrimas. 4 abrazos, 5 choques de manos, un beso en la frente y nos vemos en la tarde. Funcionaba. A veces no. Volvían a intentarlo. Richard empezó a dejar el teléfono en una caja a la entrada del cuarto de juegos, como quien deja las armas antes de entrar en un templo. Descubrió que podía pasar 40 minutos sin mirar una pantalla y que el mundo no se caía. Al contrario, se armaba. Se encontró a sí mismo en el suelo fingiendo ser un túnel de tren, una montaña que hay que escalar, un monstruo que ruge y luego se deja derrotar. Aprendió, con la humildad de un hombre que sabe de mercados pero no de plastilina, que hay victorias que no dan dividendos y valen más. Una tarde, llegaron cartas de un grupo de apoyo para viudos con hijos. Richard las dejó en la mesa varios días, como quien mira un vaso de agua y no se anima. Rose las vio, no dijo, ándale, dijo. Cuando estés listo, él fue. Escuchó historias peores y mejores. Lloró sin esconderlo. Volvió más liviano. Le contó a Rose un detalle que lo había golpeado. Un hombre que decía que por años intentó mantener el cuadro perfecto de su esposa intocable y sus hijos aprendieron a pasar puntas de pie frente al altar. Y el amor no crece en puntas de pie, dijo ese hombre. Richard escribió la frase en una hoja y la pegó en la nevera. La casa se acostumbró a la presencia de 2 mamás, una de foto y canción, otra de cuerpo y panquecitos. Richard descubrió que podía llevar flores a la habitación de Sofía sin necesidad de hacer una ceremonia triste. Rose a veces entraba a esa habitación a leer el diario y salía con recetas. Preparaba pan de plátano con los niños. La cocina se llenaba de olor a domingo. Hubo una visita de la abuela de Rose que viajó en un autobús que hizo 3 conexiones para llegar. Entró mirando todo con ojos que han visto muchas cocinas y pocas lámparas de araña. Rose la abrazó con tiempo. La abuela tocó la frente de los niños. Les dijo, Dios los guarde, en un susurro que no sonó a iglesia. Sonó a palma templada. ¿Y usted?, preguntó Richard dejándole el mejor sillón. Yo estoy, dijo la abuela. Y cuando una está, lo demás se acomoda. No perfecto, vivible.
Cenaron pollo al horno y ensalada con demasiada cebolla. La abuela contó historias de su hija, la mamá de Rose, de cómo cantaba fuerte y se reía con la boca abierta. Jay y Tommy abrieron los ojos grandes. Era una historia con abuela y bisabuela que también eran suyas. Rose escuchó con el corazón apretado y ancho. Esa noche, cuando la abuela se fue a dormir al cuarto de visitas, Rose y Richard se quedaron recogiendo platos. «¿Cómo haces para que parezca fácil?», preguntó él. «No es fácil», dijo Rose. «Solo es claro. Un día cualquiera, de esos que se olvidan si uno no les presta atención, hubo una escena mínima que se les quedó para siempre. Tommy quería un juguete que Jay tenía. Jay lo apretaba contra el pecho con una determinación salvaje. Todo podía terminar en un mordisco. Rose se agachó, miró a Tommy a los ojos. «Veo que quieres lo que tiene tu hermano. Y veo tu enojo. Aquí está la pelota para apretar». «Puedes pedir un turno», Tommy apretó. Pidió con gesto aprendiendo. Jay, con resistencia de emperador, miró a Richard. Richard, en vez de decir presta o no, nombró. «Veo que te cuesta soltar. Puedes jugar 2 minutos y luego cambian». Pusieron el reloj de arena. 2 minutos parecieron un suplicio y fueron una victoria. Cambiaron. Jay lloró 2 lágrimas secas. Tommy sonrió con triunfo civilizado. Rose los abrazó a ambos sin hacer un discurso. Era un episodio pequeño que construye países. Llegó diciembre. Las luces en la calle. La casa con menos mármol y más papel recortado. Rose colgó estrellas torcidas en una ventana. Richard dejó que fueran torcidas. Jay aprendió a decir estrella con una R que se le iba hacia la garganta. Tommy inventó una canción sin letra para las luces del árbol. La caja de Sofía recibió una tarjeta nueva. Nuestra primera Navidad con risas. La víspera, Richard propuso algo que le tembló. «¿Te gustaría...?» tosió. «Que vayamos al cementerio mañana, a llevar flores». Los 4 Rose lo miró, no como si fuera una trampa, sino como si fuera una puerta. Sí, fueron. No llovía ni hacía sol, un clima que no compite con una despedida. Rose tomó a Jay de la mano. Richard cargó a Tommy. Dejaron flores y un dibujo donde los niños habían hecho 4 monitos de palitos. Richard no habló bonito. Dijo la verdad. No supe. Ahora aprendo. Rose cantó bajito una estrofa del cuaderno de nanas. Los niños no entendieron la muerte, pero entendieron el gesto. Venir, dejar, quedarse un ratito, irse juntos. Eso es lo que una familia hace año nuevo. Rose decidió volver a la escuela en serio. Richard le dijo que su horario y su matrícula no eran una deuda, eran una inversión en la casa. Ella se sonrojó por la palabra casa. El preescolar pidió una actividad con padres. Cuentos de la infancia. Richard llevó el diario de Sofía, con permiso de Rose, y les leyó a los niños de la clase un párrafo sobre hacer pan y hablar de sentimientos mientras se amasa. Varios papás lo miraron con curiosidad. El magnate leyendo recetas y diciendo enojo y tristeza sin miedo. Él aguantó la mirada y siguió. Una tarde, el parque él mismo los volvió a llamar. Rose llevó burbujas. Richard, una manta vieja que ya no importaba si se manchaba. Jay y Tommy corrieron detrás de un perro que se dejó perseguir. Se cayeron, se levantaron, se sacudieron. Rose les mostró cómo soplar burbujas sin quedarse sin aire. Richard les enseñó a dejarlas ir. ¿Te acuerdas?, preguntó Rose, señalando el claro donde todo cambió. «Me acuerdo de lo que era tener miedo a que el mundo los tocara», dijo él, «y de cómo el mundo los llamó por su nombre». «El mundo sigue llamando», dijo ella. «Ahora nosotros abrimos la puerta». Se sentaron hombro con hombro sin necesidad de explicaciones. Los niños volvieron con fichas de tesoros, una hoja rara, una piedra que brillaba, un palito que era espada y bastón y varita. Rose los dejó contar sus historias. Richard los escuchó como si fueran los informes del trimestre más importante. Cuando se hizo tarde, recogieron como siempre con torpeza coordinada. O'Leary llegó con el coche y un comentario sobre el clima. Mrs. Peters tendría sopa. La casa, que un día fue mausoleo, ahora era comedor con manchas, pasillo con dibujos, cuarto con legos por los que te tropiezas. La caja de Sofía llena. El diario leído. El miedo sentado. El amor respirando sin permiso. Y entonces, sin avisar, llegó un momento diminuto que cerró un círculo grande. Jay, con una seriedad solemne, se acercó a la caja de la mamá canción. Puso dentro una flor seca de otoño, arrugada pero terca. «Para mamá», dijo. «¿Cuál mamá?», preguntó Richard sin trampa. Jay no se equivocó. «Las 2». Richard tragó y no escondió las lágrimas. Rose se agachó, acarició el cabello de Jay. «Así es», dijo. «2 mamás. Una que canta desde la memoria, otra que canta desde la cocina». Tommy, no queriendo quedarse atrás, metió en la caja un dibujo con 4 monitos y un perro que parecía un círculo con patas.
Familia, dijo. Richard miró a Rose. No hubo discursos. Hubo un asentir. Hubo un sí que no necesitó verbo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo esencial. Sanar no es encerrar, es abrir. Proteger no es aislar, es acompañar. A veces la sangre no es el único apellido que cuenta. La familia es quien se queda cuando la noche se cae sobre la mesa y alguien sigue lavando platos, secando lágrimas, cantando nanas, armando torres y dejándolas caer sin enojarse. La valentía no siempre ruge. A veces es una mujer joven que se sienta en el piso la primera semana y decide no irse. A veces es un hombre que admite un error y regresa a tiempo. A veces es un par de niños que caminan 3 pasos hacia una flor y nos enseñan a todos cómo se hace para comenzar. Mamá, dirá uno señalando una canción. Mamá, dirá el otro señalando un abrazo. Dada, dirán ambos, señalando un hombre que por fin llega. Y en esa suma, el mundo, que antes era mármol, se vuelve casa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a El Guardián de Historias, deja tu like y comparte. Aquí contamos relatos que te recuerdan lo que importa. El amor que llega, la familia que se elige y la libertad de dejar a los niños explorar para convertirse en quienes estaban destinados a ser.